El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos dicho en esta serie, en los sermones, que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje único, completo, que el mensaje a las 7 iglesias tenía que ser leído en las 7 iglesias por igual. No tenía que separarse el mensaje. Vale decir que es un solo libro de Apocalipsis que tenía que ser leído en las iglesias. No compartimos la idea dispensacionalista de que la iglesia se sitúa en los tiempos. Y esta iglesia de Sardis podría ser el tiempo de la Reforma, algunos dicen, pero caen los argumentos cuando vamos al final de cada mensaje, que el Espíritu habla y dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y lo da en plural a las iglesias, o sea, a toda la iglesia universal. Todos tienen que oír este mensaje, pues es para toda la iglesia lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo decía el capítulo 2, versos 7, el 11, el 17, el 29. En el capítulo 3, el versículo 6, el versículo 13 y el versículo 22 dice exactamente lo mismo. Termina con esta expresión: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis es la quinta iglesia, y Jesús ha venido hablando a la iglesia, al estado de ella en diferentes situaciones. A Éfeso le dice que dejaron su primer amor, la emoción. Nosotros titulamos ese sermón: poco a poco, lentamente se nos fue vaciando el alma de la pasión por servir al Señor. A Esmirna la alabó porque era fiel, le dijo: yo estoy contigo, aunque vas a sufrir mucho, pero yo voy a estar contigo. Y le dijo que es una iglesia fiel en medio de sus tribulaciones. Después avanzamos a Pérgamo y ellos descubrimos que fueron una iglesia que transaron la verdad. Las corrientes penetraron a ellos y transformaron la verdad de Dios por misticismo. La semana pasada hablábamos de la tolerancia de la iglesia de Tatira, la tolerancia a la ideología mundanal, y cómo somos llamados a ser intolerantes. La iglesia no puede ser tolerante, la iglesia es intolerante, porque nuestro Dios es intolerante a lo que no es la verdad, es intolerante a la ideología, al humanismo, es intolerante al pecado, tan intolerante al pecado que tuvo que enviar a su propio hijo a morir en la cruz. Así de intolerante es, porque la santidad de Dios ha sido transgredida con la ideología del hombre.
Entonces no podemos ser una iglesia tolerante con las corrientes de este mundo, con las ideologías de este mundo, con el libre pensamiento y todas las corrientes. Eso nos habló la iglesia de Tiatira. Y llegamos hoy a Sardis, el mensaje más triste de Jesús. Nos ponemos en el corazón de Jesús y Él está dolido. Leyendo la historia de grandes predicadores, me encontré con una dinámica que un predicador usó. Yo me hubiera gustado, encantado hacerla acá para este sermón, pero el espacio no me lo permite. Pero él era un predicador de una catedral, así que había mucho espacio. Y les pidió a los hermanos, al comenzar el servicio, le dijo: hoy vamos a hacer un responso fúnebre. Y nadie sabía quién era porque apareció ahí, debajo del altar, un féretro, un cajón de muerto. Entonces, él había pedido a sus hermanos oficiales que se colocaran alrededor y que nadie viera al muerto. Y le pidió a la iglesia que hicieran una fila y pasaran a ver el féretro, pero que guardaran silencio y se fueran en silencio a sus asientos, porque en el sermón iban todos a hablar de lo que habían visto en ese féretro. Y fue pasando uno por uno, miraba y quedaba horrorizado y se iba a sentar. Y venían otros, todo en silencio. Él pidió que todo fuera muy, muy cauto, con mucha serenidad, con mucho respeto. Y vieron el cajón y se fueron a sentar y él comenzó el sermón. Y dijo: la iglesia ha muerto. Y lo que él había hecho en ese cajón, había puesto un espejo. Entonces, cuando las personas se acercaban al cajón, veían un espejo, veían su rostro y se iban a sentar. Dijo: la iglesia ha muerto. Y justamente es lo que el Señor viene a ver de esta iglesia. Esta es una iglesia moribunda. De hecho, dice: tienes nombre de que vives. O sea, tienes solo el nombre de ser iglesia, pero estás muerto. Es una declaración terrible. Tienes nombre de cristiano, pero estás muerto. Tienes un nombre institucional, pero estás muerto. Tienes un nombre de evangélico, pero estás muerto. Leyendo esto de cómo son tratadas las enfermedades terminales, esto tuve que ir a ver temas de medicina y me di cuenta de que hay 3 fases en las enfermedades terminales. Se le llama la fase terminal cuando se estima que el muerto le quedan algunos meses. Luego pasa a un estado preagónico, cuando se estima que al muerto o a la persona, al enfermo, le quedan algunas semanas. Y se llama fase agónica cuando la muerte es en cualquier momento. Eso es un enfermo terminal, un enfermo que está pronto a morir. Ahora, cuando Jesús dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, el verbo usado ahí es justamente esa enfermedad terminal. Ya estás muerto. No sé si has visto algún enfermo alguna vez que sabe que ya está pronto a partir y nosotros decimos: está pedido. Sí, decimos así. Algunos mueven la cabeza y dicen: ¿cómo me veo? Y decimos: no, bien, y sabemos por dentro que no, que ya no. Eso es lo que hace Jesús con sus ojos como llama de fuego. Va a la iglesia, la mira y dice: estás muerto. Los miembros de la iglesia de Sardis son de esta ciudad que había sido antiguamente, antes del primer siglo, había sido una ciudad muy poderosa, muy rica, de mucha riqueza y de mucha fama. Tenía fama en educación, tenía fama en riqueza, sacaban oro de eso. Inclusive la historia cuenta, y ustedes lo pueden buscar después, que fue el primer lugar en el mundo mundial que se acuñaron las monedas. Las primeras monedas de oro fueron hechas en Sardis, a ese nivel. Tenían tanta riqueza que ellos habían flanqueado su ciudad con unos muros anchos parecidos a los de ¿se acuerdan los del Antiguo Testamento de Jericó? Muros grandes, fortificados. La ciudad estaba en una altura, entonces habían construido unos muros y como era tan rica, venían muchas veces intentaron conquistarla, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque
sus muros eran altos, tenían una guardia pagada que vigilaba todo. Pero cuenta la historia que un día un soldado que está en el muro paseándose, viene una ráfaga de viento y se le vuela el casco. Y cae el casco por el muro afuera y quedó en el camino. Entonces no encontró nada mejor este soldado que bajar de los muros y venir al camino a buscar su casco. Y cuando anda buscando su casco, lo atrapan los enemigos. Y lo investigan a tal grado que saben dónde están las falencias de la ciudad. Y a través de ese pequeño hecho, lograron penetrar la ciudad y conquistarla y destruirla. Miren cómo era esta ciudad. Esto no habla mucho. Yo decía así a veces en nuestra vida. Podemos tener muchas murallas que nos protegen, podemos tener una congregación, podemos tener una vida de fe, podemos ser cristianos, pero a veces por pequeñas cositas nos volvemos vulnerables y somos conquistados por el enemigo. Esta ciudad, después de haber sido conquistada, se volvió a reconstruir, pero nunca fue lo mismo. Pero ¿sabe lo que pasó? Que los románticos de siempre, y pasa en la iglesia, que viven de experiencias pasadas. Y todos recordaban, eran tan vanidosos, tan orgullosos, que recordaban cómo habían sido antes. No, nosotros éramos gente muy sabia, gente era muy rica, nosotros éramos poderosos, y siempre en el pasado, pero la verdad que en el presente eran deplorables. Y estas figuras son las que va a usar el Señor justamente para referirse a su estado espiritual. Porque a veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. No sé si usted ha hablado o se ha vuelto romántico. A mí me ha pasado que me vuelvo romántico y recuerdo el pasado. Decía, hoy, ¿cómo eran los cultos antes? Si antes teníamos que, antes de asistir a las bancas, parar las bancas porque los hermanos estaban tan llenos de gozo, saltaban, corrían. Los cultos no se podían terminar. Como buenos pentecostales se nos decían, hermano, tenemos hora de entrada, pero no de salida, así que no programe nada. Así que si su niño tiene que ir al colegio mañana, no sé, el espíritu es lo primero. Y podíamos estar hasta las 12 de la noche llenos de gozo, ir caminando a la casa a las 12 de la noche llenos de gozo, porque el Señor había estado con nosotros. Algunos son más románticos de atrás y unos están enmarcados o marcados a fuego con quienes fueron sus líderes, sus obispos. Y algunos dicen, no hay como mi obispo Umaña, dicen algunos. Otros dicen, no hay como mi obispo San Martín. Otros decimos, no hay como Huber. Y así siempre nos quedamos pegados con alguien. Y vivimos siempre en lo que fue ayer. Antes la iglesia salía a predicar, antes hacían cadenas de oración, toda la noche orábamos. De hecho, yo iba a orar a las 6 de la mañana cuando tenía 13 años. 13 años yo iba solo a la iglesia a orar porque ese era el mover que había en la iglesia a las 3. Y tenía que ir de corbata, entre paréntesis. Un día se me ocurrió ir a las 6 de la mañana a orar, fui en bicicleta y fui sin corbata y no me dejaron entrar. O sea, si hoy día viene el Santi y me dice, papá, quiero ir a orar a las 6 de la mañana, le hago un asado después. Así eran, pero a veces nos quedamos pegados con el recuerdo del ayer, lo que fue el mover. Y esta iglesia está así, está en una condición, en una fase agónica en realidad, en su enfermedad terminal. El Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y revisando el pasaje, podemos dividirlo en dos partes y podemos ver primero qué es lo que hace que una iglesia muera. ¿Por qué una iglesia puede morir? ¿Cuál es la razón por qué la iglesia muere? Y luego, en la segunda parte, revisemos qué puede hacer que el enfermo terminal pueda tener vida nuevamente. Hay algo que muere, hay algo que vive. ¿Qué da muerte a una iglesia? Fíjense lo que dice nuevamente el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerde que Jesús se presentó en el capítulo 1 con varias características gloriosas y lo que está haciendo que esas características que mostró en el capítulo 1 las está vaciando en cada una de las iglesias.
Y aquí dice que Él es el que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas. El pecado de esta iglesia, cuando Jesús dice, tienes nombre de que vives pero estás muerta, el pecado de ellos es la hipocresía. La palabra hipocresía, aunque suena fuerte en nuestro español, viene del griego upokritis. ¿Qué es upokrites? Es máscara. Antiguamente, en el tiempo de Jesús, los actores no usaban tanto maquillaje como ahora. Se maquillan, se hacen unas figuras para que parezcan su representación. Pueden ser jóvenes de 25 años y pueden simular ser ancianos de 70 por su maquillaje. Pero en ese tiempo no existía tan avanzado. Entonces lo que hacían los actores, se ponían una máscara, dibujaban al personaje en una máscara. Entonces cuando actuaban con la upokritis, con la máscara. Entonces cuando la Biblia nos habla de hipocresía, nos está hablando de ponernos una máscara. Entonces, ¿cuál es el pecado de esta iglesia? Que tiene nombre de que vive, y lo que vemos al descubierto, esa persona que canta, esa persona que ora, esa persona que viene al culto, en realidad no es su cara, es el maquillaje que se ha puesto. Tiene maquillaje de santidad, tiene maquillaje de hermano, tiene maquillaje de cristiano, tiene una upocrite, tiene una máscara. Y este fue el pecado de la iglesia. Muchos decían ser creyentes y al final lo único que eran religiosos con una máscara de hipocresía. Lo que advertimos en esta iglesia, que estaba llena de actividades, era muy organizada, eso sí, una iglesia muy estructurada, muy organizada, tenían varias actividades en la vida cúltica, pero el problema no estaba en las actividades, estaba en el interior de ellos, en el corazón de cada miembro de la iglesia. ¿Había organización? Sí, había organización. Y hay algo que en este tiempo usted puede visitar y se ve súper ordenado, súper ornamentado, súper lindo. Son los cementerios, los parques. Hay buena organización, ¿o no? Los parques son preciosos, crecen. Ya no parece cementerio, es un lugar hermoso. Han maquillado la muerte. Eso, hay organización, hay una actividad, hay todo un entorno, pero está lleno de muertos. A veces eso pasa con la iglesia. Y la pregunta que quiero formular es: ¿cómo se puede llegar a este estado? ¿Cómo se puede llegar a un estado de muerte? Cuando estamos en la iglesia, estamos congregándonos, estamos o tenemos el rótulo de cristianos, ¿cómo podemos llegar a un estado de muerte? ¿Es instantáneo? ¿Es que iba caminando y caí en pecado? Algunos dicen caí en pecado como que el pecado fuera un hoyo, ¿cierto? Voy caminando, me caí en pecado. No tenía la intención, no sé qué me pasó, pero fue accidental. Caí en pecado. Y algunos le dicen caí en falta, ni siquiera la palabra pecado, así como que... No, usted no cae en pecado. Usted no cae en falta, usted entra en falta por decisión. El cristiano toma la decisión porque cuando usted nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo, hubo una obra regeneradora en usted y viene un poder de decisión a su mente. Ahora usted puede elegir el bien y el mal. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Tomen la decisión. Entonces no es instantáneo, es progresivo. Casi imperceptible a veces, pero muy evidente. Tomé unas notas que quería compartirles de Tom Rainer. Él hizo toda una investigación hace algunos años y escribió un libro, un informe que se llama Autopsia de una iglesia fallecida. ¿Qué hizo que la iglesia muriera? Y él hizo varias declaraciones en su libro. Dice él: una de las marcas definitorias de una iglesia moribunda es que la gente en esa iglesia no se da cuenta de que se está muriendo, no se dio cuenta que se estuvo muriendo. La inercia de ir y venir, la inercia de congregarse, la inercia de estar,
no se dio cuenta y estaba muriendo por dentro. No se dan cuenta que en vez de caminar a la gloria están en un viaje de ida a la morgue eclesiástica, dice. Y algunos puntos que destaca él, dice que hay 6 etapas como entramos a este estado. Y podría ser posible que hoy alguien esté en una de estas etapas, y por eso quiero advertirlo por el Espíritu del Señor. Para que el Señor no tenga que decir de usted: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y sería terrible, en vez de estar celebrando la obra de Cristo en usted, estar lamentando la obra del diablo en su vida. Él dice que lo primero es la negación. Y esto es a nivel global. La iglesia, dice, está disminuyendo numéricamente. La iglesia decrece los números. Y sabe, aunque la iglesia va achicándose, los miembros se están yendo, la vida continúa en la iglesia como si nada hubiese sucedido. La iglesia empieza a decrecer, hay una negación a que algo pasa. ¿Qué hace la iglesia cuando pasa esto? Segundo paso, hay una recalibración, dice él, o sea, ajustamos las piezas. En 2 perspectivas. Una, dice él, seguir haciendo más de lo mismo. Aumentar la cantidad de cultos, aumentar la cantidad de actividades, seguir haciendo más, pero de lo mismo. O, por el contrario, buscar fórmulas mágicas, un nuevo énfasis, una nueva visión, un nuevo mover o un nuevo pastor. Queremos recalibrar. Otros van por la línea del enojo, también formula él. ¿Por qué del enojo? Dice, porque la iglesia o los que están prontos a morir buscan culpables. Alguien tiene la culpa de este deterioro espiritual, de que las manifestaciones no sean como antes, de que ya no hay danzas, dicen otros, de que hay canto, que no hay júbilo, que no hay deseo, que no hay perseverancia, que los hermanos hay que estarlos tirando. ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, dice, la culpa es de la institución. La institución tiene la culpa porque es tan rígida. Otros dicen, es culpa de los jóvenes, las nuevas generaciones que no respetan a los ancianos, no guardan los valores que hemos heredado. Entonces los jóvenes quieren venir con nuevas cosas y ahí hay un quiebre. Le echan la culpa a los jóvenes. Otros le echan la culpa a la cultura desenfrenada. Otros le dicen que es la gente que pertenece a esa iglesia. La gente es más cómoda, la gente no tiene necesidades. Antes la gente iba más porque tenía necesidades, entonces encontraba respuesta en el Dios que proveerá. Entonces hay gente más acomodada. Cuando esto pasa, número 4, dice que hay un éxodo. Las personas cada vez dejan de congregarse regularmente. Son más intermitentes en su perseverancia. Van distanciándose de la casa del Señor. Pasa un estado de desesperación, dice, la iglesia buscan fórmulas de atracción, ya no basadas en una visión, sino ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los jóvenes para entretenerlos? ¿Qué hacemos con los hermanos? ¿Qué le damos? ¿Qué le entregamos? ¿Cómo hacemos? Y las iglesias, por desesperación, buscan actividades sociales. Tenemos que hacer más convivencias, tenemos que hacer más pasaditos, tenemos que hacer más comilonas, tenemos que hacer más vida social, visitar. No, el pastor tiene que ir a todas las casas. Terminaría así, hermano. Porque los hermanos, si uno no come, los hermanos se enojan. Porque con amor prepararon. Entonces, no va por ahí. Eso, todo lo que le he dicho es complementario. Es una realidad, sí. La iglesia tiene que tener una visión. Pero el problema del muerto es su enfermedad terminal en el alma. Es su intimidad, es lo que es él como persona. El Señor escribe al ángel de la iglesia, al encargado de predicar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Por qué escribe al ángel diciéndole la iglesia está muerta? ¿Por qué? Porque una de las razones que una iglesia muere es por la falta de alimento espiritual. Porque muchos buscan sustitutos espirituales. Buscan sustitutos al alimento, quieren darle a la gente McDonald's todos los cultos.
pero de McDonald's no se vive, se enferma. Está bien para una salida, pero si usted come todos los días McDonald's se va a enfermar, se va a inflar, no va a estar henchido de la gracia, va a estar hinchado por desgracia. Pero a la gente le gustan los sustitutos, comida McDonald's, comida rápida, comida digerible, que ni siquiera tenga que lavar la loza, todo viene, comemos, pum, listo, almuerzo hecho. Y así es muchas veces la vida de la fe de la iglesia, no se alimenta. Entonces, ¿quién es el culpable en Sardis? Escribe al ángel, tú tienes que predicar la palabra. Si la iglesia se está muriendo es porque no has predicado la verdad, no has predicado la palabra. Entonces una iglesia se muere cuando no hay palabra, cuando la gente no se come el alimento. Y una iglesia se muere cuando ha dejado de vivir por el Espíritu. Dice, el que tiene los 7 espíritus, dice esto, o sea, necesitas al Espíritu Santo. ¿Por qué dice el Señor el que tiene los 7 espíritus? Es porque la iglesia ha dejado la vida espiritual. Entonces una iglesia se muere con falta de palabra y por falta de espíritu. Ahora, ¿qué espíritu? Manifestaciones que adornan el mover de Dios, danzas, lenguas, llantos, cánticos, manos levantadas. Eso parece que es un culto hermoso, emocionalismo. Eso es lo que rodea la manifestación del Espíritu. Pero la obra del Espíritu está descrita en la palabra del Señor. Dice Isaías, capítulo, tengo acá, bueno, nos habla de la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Isaías capítulo 11, si mi memoria no me falla, no lo apunté acá, pero me gustaría leer esa referencia. Dice que el Señor tiene los 7 espíritus y en Isaías nos aparecen las características. ¿Por qué habla de 7 espíritus? Capítulo 11, por favor, capítulo 11, versículo 2. Ahí están las características, las 7 características del Espíritu. Cuando habla 7 espíritus, no es que son 7 espíritus, es la universalidad, la plenitud, lo completo del Espíritu, la obra completa del Espíritu. Por eso el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus, o sea, lo que tú necesitas es mi presencia, es mi palabra, y necesitas la plenitud del Espíritu en ti. No confíes en ti mismo, te vas a morir, estás en esta condición terminal. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Estoy leyendo Isaías 11:2. ¿Qué necesita una iglesia? ¿O qué le faltó a esta iglesia? Que el Espíritu de Jehová estuviera en ellos. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. ¡Wow! Esos son los elementos que una iglesia necesita para no morir. Entonces, cuando confiamos en nuestras tradiciones, cuando confiamos en nuestro pensamiento, cuando confiamos en nosotros y vivimos una vida de intermitencia espiritual, estamos prontos a ir a este lugar. Por eso que el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus dice esto. La falta de vida espiritual es la falta evidente de una obra genuina del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo provoca en la iglesia, en usted como iglesia, el carácter de Cristo.
Y una vez que Cristo vino a su corazón y usted tuvo conocimiento de Dios, tiene que avanzar a crecer en el Espíritu. Si no, está próximo a morir. Si usted deja de comer, si usted deja de vivir en el Espíritu, si usted deja de congregarse, si usted deja de vivir la vida de la fe, está próximo a desaparecer. Y podrá ser un cristiano con una máscara de cristiano, con hipocritis. Dice Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. O sea, la única manera de no morir es que el Espíritu actúe en mi corazón, que lo deje trabajar en mi vida, que Él corte las cosas que tiene que cortar. Pero no podemos servir al Señor y servir a nuestros ideales. Tienes nombre de que vives, pero está muerta. ¿Por qué esta iglesia entonces de Sardis, el Señor con mucha tristeza tiene que decir que están muertos? Porque ellos le dieron paso libre a su carne, a su vanidad, a su orgullo. Se quedaron anclados a las glorias del pasado, no avanzaron a crecer. Dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Una iglesia muere cuando comienza a agradar a los hombres o a agradarse a sí mismo. Una iglesia muere cuando se culpa a las demás de mi estado espiritual, cuando se culpa a otro. Hoy que fome el culto, que fome el predicador, que fome la música, anduvieron todos desentonados. Hoy la iglesia estaba llena, esto y lo otro, y le culpamos a todo. Y nuestra vida espiritual es azúcar en agua, se disuelve. No hay consistencia, no hay solidez. ¿Qué está pasando por su mente en esta hora? Usted, por favor, con la radiografía del Espíritu, analice su vida espiritual. Y no seré yo que el Señor me esté diciendo, Fernando, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Qué? Si yo soy el pastor. Esa es una credencial eclesiástica. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Una iglesia muere cuando se ocupa más tiempo, y esto es para nosotros, en organizar eventos más que orar. Cuando nos preocupamos de organizar todo perfecto, el cementerio también se ocupa tiempo en organizarlo, pero está lleno de muertos. La iglesia necesita orar, los líderes necesitan orar, los oficiales necesitan orar, los predicadores necesitan orar para que su palabra fluya con poder, con virtud y le dé vida a la iglesia, porque una iglesia sin palabra se muere. Una iglesia llena de tradiciones se muere. Una iglesia anclada al pasado se muere. Necesitamos vivir hoy la verdad de Dios en nuestros corazones y ver cómo estamos sirviendo al Señor. Una iglesia muere cuando se deja de agradar a Dios y comenzamos a agradarnos a nosotros mismos. Ahora, si usted quiere que una iglesia o su iglesia se muera, han salido muchos escritos y recopilé algunos. ¿Qué hacer para que la iglesia se muera? No se congregue con frecuencia. Busque en su agenda algún día que pueda y viene, pero no venga permanentemente. Y cuando venga a la iglesia, llegue tarde. La iglesia se muere así. Traiga su teléfono para seguir en su trabajo. Pueda seguir escribiendo, total, sentado, cómodo, nadie me da cuenta y todos piensan que estoy leyendo la Biblia y usted le manda mensaje a su jefe, a su compañero, a su cliente. Siga usando el teléfono. ¿Quiere morir? Siga, hágalo así. Siga ocupando el tiempo que es para Dios en otras cosas. No coma. Vea el plato ahí y no se lo coma. Vaya a almorzar todos los días y use su teléfono para escribirle a su jefe y que se le enfríe el plato y después lo bota. Todos los días se va a morir. Y si viene a la iglesia, ocupa el celular, para eso se va a morir, porque no va a alimentarse. Y la gente no se alimenta y sigue la inercia de ir y venir y no crece. Son débiles espirituales y el Señor tiene que decir, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Úselo también si quiere para conversar con sus amistades.
para darle like a la foto. Quiere que su iglesia muera, no acepte ningún cargo en la iglesia. Y si lo nombran, bueno, diga amén, pero después deje la labor de lado. Da lo mismo, alguien lo hará. ¿Quiere que su iglesia muera? Ocúpese de criticar a los demás más que servir a los demás. Y su iglesia va a morir. Qué triste sería que el Señor nos dijera: Nueva Providencia, eres un cementerio. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora el Señor viene a darle vida a la iglesia, y con esto voy a ir en la fase final. Y le da 5 recomendaciones. Solo las voy a leer. Pero le dice 5 cosas que tienen que hacer al enfermo terminal. Hay enfermos terminales que han estado en la UTI por meses y viene algo y le hacen un tratamiento y de pronto despierta y pareció todo quedó en la historia. Y puede haber alguien que está enfermo terminal y aquí el Señor viene, el médico, el autor de la vida, la palabra viviente, viene y le da 5 consejos que son verbos imperativos, son órdenes. Es como cuando él fue donde la niña que había muerto y le dijo: Talita Kumi, levántate, y la niña se levantó. Es como cuando él fue al hijo de la viuda de Naín, lo tomó de la mano el joven, a ti te digo levántate, y el joven se levantó. Es como cuando fue a la tumba de Lázaro, que estaba podrido, o sea, nadie daba nada, estaba enterrado, y el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, con el poder de la palabra del Señor, viene afuera. Esos son verbos imperativos: levántate, ven fuera. Y el Señor da 5 consejos imperativos. Si quiere resucitar de su enfermedad terminal, sé vigilante, vigila. Vigila, 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 vigila. No dejes de mirar, no dejes de vigilar por ti, cuídate tú. No te pase como le pasó al soldado, que se le cayó el casco. A lo mejor has perdido el casco de la salvación en tu mente. A lo mejor ya no estás pensando en la salvación, no está la salvación en tu mente. El casco de la salvación ya no está en ti. Lo dejaste caer y el enemigo por ahí penetró. ¿Cuál área le dejó abierta al enemigo? Aunque puede estar flanqueado usted por muchas cosas, pero quiero preguntarle si hay algún área por donde está penetrando el enemigo y lo va a invadir y le va a quitar todo hasta dejarlo muerto. Vigila, sé vigilante. Segundo, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado nada. No, tu manera de orar no es perfecta, tu manera de congregarte no es perfecta, tu manera de servir no es perfecta, tu manera de pensar no es perfecta. No he encontrado nada bueno en ti. Y yo te pido que afirmes lo poco que te queda. Si pudiste venir al culto, si estás oyendo esta palabra, si hay algo de Dios en ti, afírmalo. Afírmalo, afírmate de eso. No lo suelten, no deje que se muera eso que está ahí latiendo por fin. ¿Por qué no desconectan al muerto? Porque todavía le late algo el corazón, todavía funcionan sus pulmones. No lo quieren desconectar y tal vez usted está aquí conectado ahí a algo, pero el Señor dice: afírmate. Afirma las cosas. No deje que se muera, recuérdate. Recuerda, haz memoria. ¿De quién eras tú que estabas perdido, lejos del Señor, y la gracia del Señor te fue a buscar, te alcanzó y te trajo? Recuerda. Acuérdate pues de lo que has recibido, esa palabra que te ha sido anunciada, esa palabra que llegó a tu corazón. Recuérdala, guárdala en tu corazón, esa palabra, no la desatiendas, el llamado del Señor. Y quinto, arrepiéntete. Arrepentir es metanoia, nuevo camino. No sigas sirviendo hacia el Señor. No está bien. Puede ser que sea un enfermo terminal. Puede ser que mañana tendremos que lamentar que usted murió. Pero hoy el Señor está aquí para darle vida. Y Él dice, y nos da un ejemplo, que dentro de la iglesia, aunque todo era caótico, habían algunos que estaban vivos. Y el Señor los toma como ejemplo para decir lo que puede hacer con la iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Que habían hecho los otros, mancharon sus vestiduras. Sus obras no eran justas, no eran dignas del Señor. Y como no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque han sido dignificados, son dignos, dignificados por la gracia del Señor. Y aquí viene un texto controversial. No sé cuántas veces lo habrá leído usted.
para darle temor. Pues si no velas, decía, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, la disciplina del Señor tiene que llegar. Y el Señor dice, vela mejor. No quiero venir con la disciplina, no quiero venir con el castigo. No estamos hablando, este mensaje no habla ni de ganar o perder salvación como algunos sostienen. No es un mensaje, no es un tema soteriológico, no es un tema doctrinal de la salvación, no tiene nada que ver. Aquí está hablando de la vida de una iglesia que no está dando el fruto del Espíritu, no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz. ¿Qué tiene en su vida? Tiene crítica, tiene orgullo, tiene vanidad, tiene soberbia, tiene autosuficiencia, tiene autocomplacencia, tiene sus propios gustos y ha dejado de crecer en el Espíritu. Y el Señor dice, vendré pronto a ti. Porque el Señor tiene que podar la vid, tiene que cortar los ganchos. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Y usted va a dar fruto sí o sí por la gracia del Señor. El que venciere, ¿qué tiene que vencer? Es el diablo. No, vénzase a usted mismo nomás. Su propio pensamiento, su orgullo, su vanidad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice. Y aquí viene, no es un juicio, esto es una promesa. Y la promesa del Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué dice ahí? Algunos dicen, que van a borrar el nombre del libro de la vida. Aquí en ninguna parte dice, borraré el nombre del libro de la vida. Que uno dice que lo saco por antónimo. Si dice que no lo va a borrar, es que se puede borrar, y no está diciendo eso. El texto está dentro de su contexto. El texto está en el versículo 4, que dice, tiene unas pocas personas que tienen vestiduras blancas. Ya esas personas, el Señor está prometiendo que esas personas no les va a borrar el libro de la vida. O sea, jamás nadie puede borrar el nombre del libro de la vida. Es una promesa. ¿Y por qué el Señor está hablando a la iglesia? Porque quiere mantener su promesa. No quiere que usted se muera espiritualmente. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta mañana el Espíritu habla a su corazón, habla a su vida. ¿Qué áreas de su vida han dejado de gustar la gracia? ¿Cómo es su perseverancia? Para que haya preservación de los santos tiene que haber perseverancia de los santos. ¿Cómo es su perseverancia? ¿Cómo es su servicio? ¿Cómo es su tiempo de oración? ¿Cómo se come la palabra? ¿Cómo gusta la palabra? ¿Cómo busca al Señor? ¿Cómo sirve al Señor? Y esto es un autoanálisis que tiene que hacerse cada uno. Que el Espíritu del Señor hable a su corazón esta tarde. Y que el Señor no tenga que decir de mí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta tarde le voy a invitar a orar. Y espero que el poder de la palabra fluya y haga vida en su corazón y corte lo que tenga que cortar. ¿Cuántos esta mañana le quieren decir, Señor, interviene en mi vida? Señor, ven a intervenir mi vida con tu poder, con tu palabra, con tu espíritu. Vamos a orar delante del Señor.